Porque todos los puntos de vista cuentan. Realidades en compañía. 2:39 de la tarde, seguimos aquí en compañía por la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Noticia que no ha dejado de serlo en los últimos años es la escasez de alimentos, por ejemplo, la gran dificultad que presentan las personas que en algún momento requieren de algún medicamento para conseguirlo, incluso pues redes ya ampliamente difundidas a través de medios digitales, colaboraciones, donaciones y al final, lamentablemente, la resignación. Hay enfermedades que se portan durante toda una vida. Y dentro de esas enfermedades está el virus de inmunodeficiencia humana. El portal armando.info publicó el 6 de julio un amplio reportaje que se titulaba "Venezolanos cruzan por tierra los Andes para tratarse el VIH en Perú, la mayor potencia petrolera del hemisferio". Comienza el reportaje, se desentiende de sus seropositivos y los deja morir. Desde 2012 escasean los medicamentos y la pandemia se propaga sin freno en Venezuela. Así que ahora se cuentan por decenas los pacientes que para salvar sus vidas emprendieron una epopeya de 4.000 kilómetros por carretera para alcanzar la tierra prometida, donde encontrarían tanto empleo como salud. Esta es la realidad que refleja el portal armando.info, y para conocer en detalle la situación que viven las personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana en nuestro país, tenemos en la línea telefónica a Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG Stop VIH. Jonathan, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por el contacto. Jonathan, ¿cuál es la situación en este momento de las personas que lamentablemente viven con el virus de inmunodeficiencia humana en Venezuela? Sí, bueno, la situación la hemos venido denunciando desde hace ya un tiempo atrás. Lamentablemente no ha cambiado para bien, sino al contrario, ha ido cada vez acentuándose la crisis y deteriorando más la calidad de vida de las personas con VIH. Lo que te puedo decir al día de hoy es que no hay antirretrovirales como por ejemplo Vidaday, tampoco hay antirretrovirales como por ejemplo Complera, Ivexa, Reyataz, Sidobudina, Caletra, entre otros. Es decir, al momento de esta entrevista, hoy 10 de julio, tenemos un déficit en materia de medicamentos antirretrovirales para atender a las personas con VIH que dependen de estos fármacos. La situación de escasez en general de fármacos para tratar el VIH, antirretrovirales específicamente, afecta a un universo de más del 80% de la cantidad total de personas que reciben medicamentos antirretrovirales en Venezuela. Y esto suma cerca de 77,000 personas que están registradas en el programa de medicamentos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Pero en la otra mano tienes un elemento muy importante, que es también donde hay fallas. Por ejemplo, no hay fórmulas lácteas y debemos entender que las mujeres con VIH que tienen a luz a sus bebés no pueden amamantar. Sí. ¿Por qué? Porque la lactancia es una vía de transmisión del VIH. Entonces, no hay leche maternizada. Los niños que nacen de mujeres con VIH están teniendo serias dificultades o graves dificultades, sin interés de generar de sobra ni ánimos fatalistas, pero sí es importante decirle a la población lo que están viviendo y lo que estamos viviendo en el territorio nacional, todas las personas en nuestro país. Así. Aparte de esto tienes, disculpa que te interrumpa, pero creo que es bien importante la secuencia de la información. Sí. Tienes la escasez de fármacos para tratar infecciones oportunistas, como por ejemplo tuberculosis, no hay antibióticos. Toxoplasmosis, no hay medicamentos. Citomegalovirus, no hay medicamentos. Sífilis, no hay medicamentos. Entonces tenemos un panorama que es muy poco alentador y que indiscutiblemente atenta directamente contra el derecho a la salud y el derecho a la vida que tienen las personas con VIH. Estamos conversando con Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG Stop VIH, precisamente por la situación que están viviendo las personas que lamentablemente viven con el virus de inmunodeficiencia humana en nuestro país.
¿Hace cuánto comenzó a agravarse la situación? Porque está este programa al cual hacías referencia, que de alguna manera proveía a los infectados pues, de los medicamentos que les eran necesarios para llevar una vida con el VIH. ¿Hace cuánto comienza a agravarse esta situación, Jonathan? Sí, fíjate, desde el año 2009 se vienen realizando una cantidad de denuncias porque desde el mes de noviembre de ese año, en el 2009, se empiezan a registrar cantidades considerables de escasez de fármacos antirretrovirales. En esa época recuerdo que eran alrededor de 4 fármacos que faltaban en las bodegas del Ministerio de Salud en el CEFAR, que abastece 24 coordinaciones a nivel nacional. Todas dependen del nivel central porque tenemos que entender también que las personas con VIH consumen fármacos antirretrovirales que son de muy alto costo, sí, y que en Venezuela es obligación del Ministerio de Salud por un mandato del Tribunal Supremo de Justicia del año 1999, a través del cual se le obliga a esta entidad, al Ministerio de Salud, garantizar la gratuidad y el acceso a los fármacos antirretrovirales para tratar esta infección en Venezuela. Desde noviembre del 2009 para acá, no ha habido un mes en los que no hayan fallas en el suministro de medicamentos antirretrovirales en Venezuela. Quiero destacar esto porque no es un tema nuevo, y sí, es un tema que quisiera a veces decir, cónchale, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Por qué no terminamos nosotros con una idea que tenga un resultado realmente favorable? Y es motivado a la falta de voluntad política para resolver los problemas que están ocurriendo en nuestro país. Y el tema del VIH es solo un ejemplo, sí, y en específico quizás ha sido uno de los temas que más espacio ha tenido en medios de comunicación por el impacto que tienen las 3 letras de VIH y el impacto que ha tenido a nivel mundial, la cantidad de cargas de estigma y discriminación. Pero desde el 2009 para acá no ha habido un mes un mes que tengamos descanso las personas que trabajamos en la lucha contra la epidemia del VIH aquí en Venezuela. Sí. Y esto lo digo con muchísima responsabilidad, pero hoy nos preocupa más porque en 2009 no teníamos el contexto país que tenemos hoy en día, porque en 2009 no teníamos las dificultades que tenemos hoy en día, porque en 2009 los problemas con las divisas, aunque teníamos el mismo control cambiario, no eran iguales que hoy en día. Hoy en día tenemos un Ministerio de Salud que debe una cantidad gigantesca, más de 5.000 millones de dólares a la industria farmacéutica, y por eso es que no tenemos la industria farmacéutica en Venezuela, por la deuda que se les tiene, no porque ellos se quisieron ir. Y además de esto le debe a la Organización Panamericana de la Salud más de 2.000 millones de dólares, a través de los cuales el gobierno de Venezuela, como se fue la industria farmacéutica, le queda como única alternativa para poder abastecer la demanda de la población en Venezuela el Fondo Estratégico de Medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, resulta ser que a ese fondo de medicamentos, dentro del cual se adquieren los medicamentos a menos de un 50% del costo, a ese fondo también se le debe dinero. Entonces, el contexto que teníamos en 2009 no es para nada parecido al contexto que tenemos hoy en día en el 2017. Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG Stop VIH, ¿qué cifras manejan también de los nuevos contagios? Porque a la par de la situación que presentan las personas ya contagiadas que no consiguen los medicamentos que les son necesarios, también está el tema de la escasez de preservativos, por ejemplo. ¿Cuáles son las cifras de los nuevos contagios en nuestro país? Es un punto interesante el que acabas de tocar y de verdad que creo que es importante darle espacio. La prevención. En Venezuela no se invierte en prevención desde el año 2005. Hace 12 años no se invierte en prevención. 12 años sin que el Ministerio de Salud realice una campaña de prevención de VIH, una campaña para reducir estigma y discriminación asociada al VIH. Desde hace más o menos 2 o 3 años no se compran condones en Venezuela para la distribución a través de los programas de salud pública. Ojo, no tiene nada que ver con la farmacia privada donde la gente puede comprar un condón por más de 1.000 bolívares, ¿ok? Sí. Pero es importante que la gente entienda que Venezuela, el sistema de salud debe cumplir con su deber de garantizar el acceso a los profilácticos para garantizar que la población sea saludable y garantice el desarrollo de la nación. Pues no se compra ni se invierte en campañas de prevención, pero sí vemos campañitas haciendo el artículo 10 de la ley resorte para viajes y cuestiones y llegadas en visitas a otros países. Yo creo que hay temas bien importantes y prioritarios, como el tema de la prevención, al cual se debe atender. Pero respondiendo a tu pregunta, en cuanto a la estadística o la data epidemiológica, más allá de números, se trata de personas, y quiero que esto también se entienda claramente, es que tenemos un país en el cual el Ministerio de Salud ha dicho que se infectan en promedio cerca de 11.000 personas todos los años con el virus que causa el SIDA.
Tenemos un país donde hay más de 2.500 niños y niñas menores de 12 años de edad que han contraído el VIH a través de la transmisión vertical de la madre al hijo. Tenemos un país donde se mueren todos los años o todos los días se mueren en Venezuela cerca de 7 personas por complicaciones asociadas al SIDA, lo que se traduce a un universo estimado de cerca de 2.300 defunciones anuales por causas asociadas al VIH. Y en la otra mano tenemos que el Ministerio de Salud dijo que para el año pasado 65.000 personas recibían tratamientos antirretrovirales por parte de esa entidad. Entonces, si tú a eso le sumas las 11.000 personas, o hace un año, sí, en el informe de 2015, el Ministerio de Salud dijo 65.000 personas reciben tratamiento antirretroviral. Entonces le va sumando todos los años 11.000 y eso te da más o menos, hoy podemos decir que más de 77.000 personas con VIH reciben tratamiento antirretroviral en Venezuela y cerca del 80% de esas 77.000 personas no está recibiendo hoy, lunes 10 de julio, su fármaco antirretroviral. En la otra mano tenemos una proyección bien importante. Sí. Una proyección que, tomando todos esos datos que he dicho, que son oficiales, que son datos tomados del informe país realizado por el Ministerio de Salud, presentado ante las Naciones Unidas con fecha del año 2015, hay una proyección interesante que es que dice el Programa Conjunto de Naciones Unidas para el SIDA, que en Venezuela hay más de 19.000 huérfanos menores de 17 años de edad por complicaciones asociadas al SIDA. Tenemos una estimación que dice que tenemos un promedio de más de 300.000 personas que pudieran haber contraído el VIH en Venezuela. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con las autoridades? ¿Por qué el desinterés o es que acaso no les importa la vida de los venezolanos? Así es. Y como tú bien lo decías, cuando se hablan de estadísticas, se hablan de cifras, de números, pero en este caso estamos hablando de vidas y de una enfermedad que en la mayor parte de los países desarrollados ha pasado a ser una enfermedad con la cual las personas pueden vivir muchísimos años siempre y cuando cuenten con el tratamiento que requieren. Jonathan, nosotros muy agradecidos por este contacto y sobre todo por la información tan valiosa que nos has dado. Con ustedes, y yo quiero aprovechar esta ventana muy importante, gracias. Quiero aprovechar para invitar a la gente que nos está escuchando a que sigan nuestra red social en Twitter, @StopVIH, @StopVIH, en inglés StopVIH. Por favor, síganos allí, por allí podemos interactuar y responder cualquier inquietud que puedan tener. ¿Ok? Feliz tarde y gracias por el contacto. Feliz tarde, Jonathan. Era Jonathan Rodríguez, presidente de la ONG Stop VIH, hablándonos precisamente de la situación con la cual tienen que lidiar los miles de pacientes venezolanos que lamentablemente viven con el virus de inmunodeficiencia humana.